Hola, en este conjunto de video vamos a hablar sobre las interacciones en la ecología. Y las interacciones son sin lugar a dudas centrales en esta ciencia. De hecho, es tanto así que es precisamente en las interacciones, en las relaciones que se dan entre los componentes de un ecosistema, en lo que estaba pensando Haeckel cuando definió la palabra ecología. Bueno, existen diferentes tipos de interacciones y entonces nosotros vamos a comenzar esta serie de videos hablando de cada uno de estos tipos. Tal vez el primer tipo, tal vez la forma más intuitiva de comenzar es hablar de lo que se conocen como las interacciones tróficas. Estas son interacciones en las cuales un individuo, un organismo se alimenta de otro, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando describimos estas interacciones en un esquema de signos, entre nosotros utilizamos el signo más menos, donde hay un individuo que se favorece y hay otro que se perjudica. Recientemente, para las interacciones tróficas se ha propuesto el nombre contramensalismo. También estas interacciones se conocen como interacciones de víctima-explotador y inadecuadamente, también se las llama como interacciones de depredador-presa. Sin embargo, esto es inconveniente porque las relaciones de depredador-presa no es más que uno de múltiples formas que toman las interacciones contramensalistas, porque también tenemos al parasitismo, al parasitoidismo y a la herbivoría. Cuando nosotros pensamos de interacciones tróficas, tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza son las cadenas tróficas, ¿verdad? Entonces recordémonos un poco de cómo es esto. Bueno, nosotros podemos pensar en un sistema en el cual hay un solo nivel trófico y este está compuesto por productores primarios. Podemos pensar en un sistema un poco más complejo en el cual hay dos niveles tróficos donde tenemos productores primarios y consumidores primarios. Podemos inclusive pensar en un nivel aún más complejo donde también hay consumidores secundarios y así podemos hacerlo cada vez más complejo el sistema. Este tipo de sistemas nosotros los podemos representar utilizando ecuaciones matemáticas, modelos. Sin embargo, en este conjunto de videos yo no voy a utilizar esta aproximación. Si a ustedes les interesa esto, al final, en el último de los videos de esta serie, yo les voy a indicar otra lista de videos donde se hace un énfasis en el modelaje de estos sistemas y de hecho en el modelaje matemático de estos sistemas en un contexto aplicado. Por ahora, nosotros quiero que nos centremos en el hecho de que si vemos en este eje, lo que tenemos son diferentes niveles tróficos. Y en este eje tenemos N, donde N en ecología típicamente representa la densidad, es decir, el número de individuos que tiene una población. Entonces, esto nos va a decir la densidad de individuos que está en este nivel trófico, la densidad de individuos que están en este nivel trófico y así. Pero además, vean ustedes que esta N aparece con un asterisco. Este asterisco hace referencia a que es la densidad de equilibrio, es decir, es a la densidad a la cual llega el sistema cuando se estabiliza. Y entonces, quiero que aprecien que, fíjense ustedes cómo la densidad está relacionada con la biomasa del sistema, ¿verdad? Con el número de individuos que tiene cada nivel trófico, sin duda está relacionado con la biomasa que hay en cada uno de estos niveles tróficos, ¿verdad? Entonces nosotros también pudiéramos pensar esto, ¿verdad? Como en la biomasa, para hacerlo un poco más intuitivo. Y nosotros lo que vemos es que vean ustedes que la biomasa del sistema se va concentrando o en el primer nivel trófico o en el segundo. En el primer nivel trófico o en el segundo. Ahora, ¿de qué depende esto? Esto depende de la longitud de la cadena trófica y de hecho depende de si esta es par o impar. Fíjense ustedes que en las cadenas tróficas impares, la biomasa se concentra en el primer nivel trófico y en las cadenas tróficas pares, la biomasa se concentra en el segundo nivel trófico. Ahora, si este sistema se tratase de un agroecosistema, evidentemente nuestro interés está en que la biomasa se concentre en el primer nivel trófico, en el de los productores primarios, porque estos son los cultivos que nosotros estamos desarrollando.
Y de hecho, en un sistema de esta naturaleza, que la biomasa se concentre en el segundo nivel trófico, lo que significa es que estamos en presencia de una situación de plagas, ¿no? Bueno, esto tiene muchísimas implicaciones que vamos a ver más adelante. Sin embargo, ahora, en este primer video, lo que quiero es decirle que siempre que nosotros, a pesar de lo útiles que es trabajar y pensar en cadenas tróficas, estas cadenas tróficas siempre están inmersas, están embebidas en un sistema mucho más complejo que nosotros llamamos tramas tróficas, redes tróficas, que es lo que apreciamos en esta imagen. En esta imagen, cada punto representa una especie y los vínculos que hay entre estos representan una interacción. Y es una interacción trófica, es una interacción donde uno de estos organismos, donde una de estas especies se alimenta de otra. Bueno, la topología, la estructura, la arquitectura de estas redes se ha estudiado durante muchísimo tiempo en ecología, por más de 100 años, y se han propuesto innumerables patrones en ellas. Sin embargo, este, hoy en día, el único patrón que yo me atrevería a mencionar aquí con confianza es el hecho de que estas tramas siempre presentan pocos niveles tróficos, como ustedes pueden ver aquí. Y esto se debe a una restricción que es más que ecológica, es una restricción física que tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. Y esto tiene que ver con la poca eficiencia que hay en estos sistemas en el paso de energía de un nivel trófico al siguiente. Esta eficiencia es menor al 20% y entonces esto impide que estos sistemas tengan múltiples niveles tróficos porque sería muy difícil que satisfacer las necesidades energéticas de niveles tróficos muy altos. Ahora, las tramas tróficas en las que solemos pensar y las que suelen aparecer en los libros son tramas tróficas en las cuales las interacciones que se dan son típicamente depredador-presa. Sin embargo, existen otras tramas tróficas que son inclusive tal vez en los momentos actuales más importantes y más importantes porque típicamente no las tomamos en cuenta, que son las tramas tróficas que se dan entre los parásitos y sus hospedadores. Y esto es particular. Aquí vemos un ejemplo para el caso de una trama trófica que representa una red zoonótica, es decir, es una red donde los nodos representan diferentes especies que son hospedadores de un parásito y donde los parásitos en este caso representan virus. Y entonces los vínculos representan que dos especies pueden ser hospedadores de un mismo virus. Ahora, estas redes son muy importantes en los momentos actuales porque son, de hecho, es el mecanismo que utilizamos para comprender este, buena parte de las enfermedades emergentes. De hecho, es un mecanismo, la existencia de este tipo de redes lo que nos permite explicar la pasada pandemia del COVID y de hecho también está involucrada en una situación alarmante que es la que se está dando actualmente con la gripe aviar. Bueno, de esta forma voy a terminar este primer video.